José Aníbal Galloso escribió tanto. No, pero estos son más novelados. Era así, insólito el número. Sí, pero Recording in progress. yo digo que aquí hay más poesía y novela y ficción. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario, ¿la cuenta? Presidente, ustedes tienen a su disposición una carta que ha mandado el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Ha sido remitida por el exministro y abogado don Enrique Kraus Rusque, que es asesor del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Es una comunicación en que hace presente que el 23 de noviembre del 2023, la honorable senadora señora Bodanovich y los honorables senadores señores Chaguán, Castro, González, Lagos y Walker presentaron una moción proponiendo un proyecto de acuerdo modificatorio del reglamento del Senado con el objeto de crear, con carácter permanente, la Comisión de Bomberos. Y hace una serie de reflexiones la comunicación del Cuerpo de Bomberos de Santiago sobre este asunto y concluyen señalando que en mérito de las consideraciones precedentes y de aquellas que por la experiencia de su cargo conocen los señores senadores, solicitamos respetuosamente se acuerde la creación de la propuesta de comisión con arreglo a la normativa constitucional, legal y reglamentaria. Hago presente a sus señorías que, como ustedes bien saben, se está tratando en la comisión una modificación al reglamento del Senado. La Secretaría ya hizo una reunión con sus asesores. Está en deuda de algunas tareas que les tengo que remitir, pero sería esa quizás la oportunidad de examinar ese asunto, salvo otra disposición que adopten sus señorías. Le ofrece la palabra, estimados colegas. Sé que han seguido la cuenta de manera rigurosa, sí, y deben estar elaborando la respuesta sobre lo mismo. Yo lo que sugiero, secretario, que sin perjuicio nosotros tuvimos la situación de la última creación de la Comisión de Deporte y Cultura, Cultura y Deporte y Recreación, viniendo de la Cámara de Diputados y habiendo sido integrante de la Comisión de Bomberos, no puedo estar menos de acuerdo, pero es muy importante poder establecer dentro de un marco general porque hay varias temáticas pendientes y ustedes como Secretaría lo conocen también, hay una incapacidad técnica hasta horaria, de física de funcionamiento. Entonces, dejemos los antecedentes para esa discusión reglamentaria y sin perjuicio de eso poder hacerlo. Viene Pedro Araya también. Pedro, que hay una presentación del ex, principalmente lo ha liderado don Enrique Kraus, y del Cuerpo de Bomberos de Santiago y el Cuerpo de Bomberos en general, de poder establecer una comisión. Yo creo que nadie está en desacuerdo, pero establecerla permanentemente y con la estructura tiene que tener una visión global, pero tenerlo a la vista dentro de los reglamentos que nosotros vamos a seguir revisando. Si no hay más preguntas, entramos a la orden del día. ¿Le parece? Presidente, la sesión está convocada para continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. Se han excusado, señor presidente, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, pero nos va a acompañar en esta sesión la directora de la División Jurídica, doña María Esther Torres, y los abogados de la misma división, señora Tamara Carrera y el señor Rodrigo Hernández. También nos van a acompañar del Ministerio Público. Ha excusado su asistencia también el señor Fiscal Nacional, don Ángel Valencia, pero va a asistir a esta sesión la gerenta de la División de Estudios, señora Ana María Morales, y el profesional de la División de Estudios, señor Gonzalo Droguet. Y como sus señorías saben, hay autorización para que asistan como oyentes los presidentes o representantes de diversas organizaciones del Ministerio Público. Lo último, señor presidente, indicar que la Secretaría ha recibido una serie de documentos que recaen en algunas indicaciones que ha tratado la Comisión con anterioridad y que no ha tomado una resolución, son asuntos que han quedado pendientes. Se les ha distribuido, presidente, a todos los senadores,
una redacción para la indicación número 8, que su autoría es del presidente, que recae en el artículo 17. Quiero recordar que esta materia en el texto comparado está en la página 15 y el artículo 17 se refiere a las atribuciones del fiscal nacional. Corresponderá al fiscal nacional y viene una serie de atribuciones del fiscal. Y en la indicación número 8, la versión original del senador señor Durresti, ha sido reemplazada por la que ustedes tienen a su disposición. Si le parece, Rodrigo, la última columna, sí, sí, en colores, sí. tiene una lectura. Me gustaría que pudieran verificarla si concurre la senadora Bensberger por también un tema de fair play. Siempre pedimos que estén todos los senadores o sus asesores para efectos de que tengamos plena cobertura. Sin perjuicio, démosle la lectura y avanzamos en la explicación. Un antecedente, colega. Nosotros habíamos quedado de concordar una mejor redacción, la estuvimos trabajando, esa es la propuesta, y si le damos lectura y escuchamos también al Ejecutivo o al Ministerio lo que corresponda. Gracias, señor presidente. Entonces, para agregar una nueva letra a este artículo 17, que diría así, una nueva atribución para el fiscal nacional. Dice así: autorizar una vez al año hasta 2... Está leyendo La última columna. la nueva final. Sí, exactamente. Autorizar una vez al año hasta 2 permisos con goce de sueldo por hasta 6 meses para aquellos fiscales adjuntos, abogados asistentes y asesores jurídicos que cuenten con al menos 20 años de experiencia profesional en la institución, que hayan resultado seleccionados para cursar el programa de formación para ingresar a los cargos del escalafón primario del Poder Judicial. Lo anterior estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria de la institución, debiendo en dicho caso proveerse las correspondientes suplencias en sus fiscalías de origen en tanto cursen dicho programa, debiendo retornar a la misma una vez finalizado por el plazo mínimo de 1 año, además de estar obligados a postular, falta una aquí, a postular a cargos del escalafón primario del Poder Judicial en un periodo de 2 años desde el egreso de la Academia. En caso de no completar el programa, no haber retornado o no haber postulado en los términos del inciso anterior, los beneficiarios deberán devolver al Ministerio Público la totalidad de la suma recibida por concepto del permiso con goce de sueldo. Es eso, señor presidente. Se ofrece la palabra al Ejecutivo o al Ministerio Público. Sí, buenos días. Por su intermedio, señor presidente, saludo a la comisión y quisiera hacer los siguientes planteamientos en representación del señor fiscal nacional. Esta es una norma que resulta importante, que fue trabajada con varios asesores y viene a recoger las observaciones que se planteó en relación a su redacción. Primero se abre a que puedan hacer goce de esta facultad tanto los fiscales adjuntos, los abogados asistentes y los asesores jurídicos. Sin embargo, para eso se requiere de experiencia institucional en el Ministerio Público de más de 20 años. Además, se consagraron deberes de retorno y de postulación. Al respecto, quisiera hacer presente que una de las cuestiones que se discutió en la comisión anteriormente decía relación con si debían no solamente postular, sino además aceptar, pero finalmente se decidió no incorporar porque significaría adicionar requisitos que hoy no se exigen al resto de los postulantes de la Academia. Los postulantes de la Academia, por reglamento de la Academia Judicial, solo tienen la obligación de postular, más no de aceptar, ¿ah? Entonces, esto significaría que en la práctica estaríamos siendo más exigentes con los postulantes y probablemente
desestimulando la postulación precisamente en la línea de lo que se quiere. Hacer presente que esto es importante en la medida que permite no una prolongación de la carrera, pero sí que se puedan compartir las distintas experiencias dentro de las instituciones, una suerte de movilidad horizontal, como se señaló aquí, y creemos que la experiencia del Ministerio Público en esa materia puede enriquecer precisamente a los altos cargos que se desarrollan en el Poder Judicial. Así que con eso cierro la intervención. Gracias. El Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar también a todas las senadoras y senadores. Por lo que vemos, la presente redacción efectivamente recoge toda la discusión que se ha dado en torno a esta materia y aborda todos los temas que de alguna manera se conversaron y señala bien claramente los bordes, teniendo presente también la actual regulación de la Academia Judicial y, asimismo, tiene presente algo que como Ejecutivo no importaba, que era la disponibilidad presupuestaria, que en este caso queda a cargo del Ministerio Público. Entonces, nosotros creemos que, digamos, se hace bastante cargo de la discusión que ha habido acá al respecto. Muchas gracias. Senadora Araya. Gracias, presidente. Estando de acuerdo con la redacción, tengo una duda de una posible situación que podría ocurrir. La persona que obtiene el permiso por hasta 6 meses sin goce de remuneraciones completa el curso y está obligado a volver por el transcurso de 1 año al Ministerio Público. Y tiene la obligación de, una vez terminado el egreso, postular durante 2 años. ¿Qué sucede teóricamente si esa persona, antes de cumplir el año, postula, queda aceptado y se va al Poder Judicial? Porque en ese ejercicio hipotético, él no cumplió el año y conforme a la redacción que tiene el inciso final, estaría obligado a devolver la beca. Porque lo que pasa es que la redacción del inciso final no distingue la situación de no haber terminado el año. Entonces debiera generar que en el fondo, si es que lo que estamos buscando es que esa retención sea de 1 año, la obligación de postulación debiera ser una vez cumplido ese año. O eventualmente la exención de devolver la beca si es que se incorpora al Poder Judicial. Porque teóricamente puede ocurrir esa situación. Buen punto, Pedro. Lo que te pediría es que nos ayudes en la redacción porque tendría que ser el inciso final esa precisión para no despejar esa duda. O la corrección es que si efectivamente quiere que esté 1 año en el Ministerio Público, la obligación de postulación tiene que, a partir A contar una vez que de... cesa el año en el Ministerio Público. Pero por eso, si nos ayudas ahí en la redacción, Pedro, Luz. Gracias, presidente. En el mismo sentido, integro además la 3ª subcomisión mixta de presupuesto. Ayer estuvimos con el Poder Judicial y uno de los problemas que el Poder Judicial manifiesta, ¿no es cierto?, es la alta rotación de jueces, las pocas cursos que tienen en la academia. Y por lo tanto, si aquí lo que queremos es que personas con experiencia en el Ministerio Público lleguen a ser jueces, creo que la prioridad debiera ser esa. Entonces, yo estaría de acuerdo con la redacción, pero agregándole la segunda parte de lo que decía el senador Araya. Yo no estoy de acuerdo con que lo obliguemos a estar 1 año en el Ministerio Público. Hay que obligarlos a estar 1 año en el Ministerio Público, salvo que sea electo para un cargo de juez y lo acepte. Porque en el fondo yo comparto la finalidad de esta indicación, pero creo que tiene que ser compatible también con la finalidad de la academia y la falta de jueces que tenemos. Entonces, si vamos a ocupar cargos de los cursos de la academia, prioricemos el tema del juez. Yo le pondría en el inciso final un punto seguido y la excepción. No deberá devolver... A ver, pero que, no sé, tratemos de redactar. O sea, ¿qué es lo que quiere mayoritariamente? Exactamente. ¿Cuál es el camino? Es 1 año... Después de eso, y lo que la señora Antonio dice, Tiene que cumplir el año, salvo que sea... bueno, que hagamos la discusión con micro... ¿Ah?
Pedro. Presidente, es que la pregunta ahí al Ministerio Público, o sea, ¿qué es lo que opinan ellos? Si prefieren, en el fondo, una persona que van a enviar a capacitar que esté un año en la institución o pueda salir antes del año si es que acepta el cargo de juez. Recordemos que hay 20 años de... Hay 20 años ya de experiencia, ese es el tema. Exactamente, un poco la discusión, si un incentivo a continuar y tener movilidad hacia el Poder Judicial, o porque el incentivo es formativo, pero también es de colaborar que algún funcionario que, como se dice, se mueva hacia el lado, y es algo que creo que consensuamos que es una buena dinámica de que pueda haber esta movilidad. Es algo estudiado internacionalmente y que creo que ayuda. Le devolvemos la palabra al Ministerio Público. Estando de acuerdo, creo que hay consenso, pero está esta variable de que señalan los senadores. Antes, Claudia, por favor. Sí, gracias, presidente. Yo solo manifestar, digamos, que entiendo y veo, digamos, todo el esfuerzo de cambio que hay en la indicación, quedando mucho mejor explicitado, por cierto. Sin embargo, a mí me sigue inquietando el tema de fondo, que tiene que ver con que una medida de este tipo la puedo entender y compartir en el marco de una mirada más integral del conjunto del sistema judicial, pero no me calza que en el fortalecimiento del Ministerio Público estemos dando la salida para que lleguen al Poder Judicial. No sé si es lo único que me inquieta, por lo mismo yo al menos por el momento sigo absteniéndome de la indicación. Gracias. Claudia, antes de darle la palabra al Ministerio Público, la referencia. Nosotros tenemos una norma que fortalece el Ministerio Público, nos hemos dado la tarea de buscar indicaciones que fortalezcan en número, pero también en procedimiento, y algo que nos señalaba el propio Ministerio Público, yo lo digo para la historia de la ley, es precisamente esta movilidad horizontal, movilidad dentro del servicio Ministerio Público, pero siendo pequeño, y tener un trasvasije de movilidad también hacia el Poder Judicial, ocupando la infraestructura, si podemos decir, la institucionalidad de la academia que permite formarse, capacitarse, motivarse y también no perder el recurso humano. Recordemos que también para hacer referencia tienes que tener quien postula 20 años en la institución, no es alguien que entró y a los 2 años se mueve hacia el lado, se mueve horizontalmente, sino que es alguien que lleva una trayectoria y que legítimamente querrá ascender o, digamos, incursionar en otro poder del Estado o en otra institución como el Poder Judicial. Solo eso lo digo, que subyace en eso la intención, y por eso lo hacemos con 20 años y lo hacemos con un objetivo. Al menos yo me hice la tarea al presentar esta indicación de cuidar, motivar, capacitar y de asegurarle movilidad ascendente a los funcionarios en toda esa extensión del Ministerio Público. Esa es la idea. Espera, sí, dale. No, solo, presidente, puntualizar a propósito de su última intervención que reconozco efectivamente, por eso que lo dije al principio en la intervención anterior, reconozco la mejora, el borde, el acotamiento, digamos, de la indicación. Solo que, insisto, tengo todavía una inquietud y por eso es que solo me abstengo y no tengo una posición en contra. Por lo tanto, desde ese punto de vista también lo quiero dejar, incluso con el camino de reflexión que nos queda para la sala. Eso es lo que quiero plantear. Muy bien. Rodrigo, y luego damos al Ministerio Público. Gracias, presidente. Yo tengo en parte la inquietud de la senadora Pascual, pero lo que sí quiero es que estemos totalmente conscientes de que de aprobar esta norma, que se entiende qué sentido tiene, va a generar que muchas otras instituciones pidan algo exactamente igual y no vamos a tener ningún argumento, ni el Ejecutivo, ni el legislador, ni nadie, para decir que no. Porque la norma es que usted puede ir a la academia, sí, puede pedir permiso, sí, pero nadie le va a estar pagando el sueldo mientras estudia. Aquí estamos haciendo una cosa, un paso tímido, si se quiere, de decir, está bien, son solo 2 personas al año y tienen que tener 20 años de experiencia,
yo creo, en mi postura, tienen que volver al menos un año a esa institución y después postularán. O sea, creo que le debe devolver, ¿no?, en algo esa preparación a la institución que lo financió, en mi postura en ese tema. Pero lo que más me importa es que tenemos que estar totalmente conscientes de las implicancias que tiene esto. Porque el caso obvio, la Defensoría va a decir, bueno, y nosotros, ¿por qué no? Y a lo mejor funcionarios del Congreso van a decir, bueno, ¿y nosotros por qué no? Y de la Contraloría... Claro. Y de la Contraloría, ¿y nosotros por qué no? Y la verdad es que no vamos a tener... Del Senado. Dije Congreso para no ser tan... Claro, el Congreso en el amplio sentido de la palabra. Entonces por eso es que... No es que tenga grandes temores, pero si vamos a ser consistentes nos van a llegar así las peticiones todos días y no vamos a, y de verdad no vamos a tener ningún argumento. Rodrigo, que para decir que no. encuentro muy atingente tu reflexión. Abro la misma reflexión en eso, te devuelvo la pregunta. Esa expansión hacia otros servicios vinculados, Defensoría, Contraloría, no sé, donde hay un cúmulo de importante de abogados o de personal de esa naturaleza, ¿es bueno o es malo eso en la perspectiva? No, yo creo que efectivamente estamos innovando, estamos generando una situación. Yo creo, y esto a propósito del debate del Poder Judicial, que en la medida que tú tienes más fuentes de ingreso, de origen, de reclutamiento, de candidatos a jueces, creo que no es malo. No es malo. Hoy día, y permítame si alguien conoce más la academia o tiene detalles, generalmente el reclutamiento es más bien de egresados de Derecho, gente que viene nueva en el funcionamiento, se forman y en buena hora. Incluso nos decían algunos jueces que en la audiencia del día lunes, que la mayoría de los jueces en los 60 años, 55 para arriba, que es más o menos la edad de quienes están postulando hoy día a la Suprema, ellos señalaban que el reclutamiento fue sin formación, te fuiste formando como actuario y ayudante y estuviste de esa manera. Recogiendo profundamente tu reflexión, Rodrigo, yo lo que volvería a la pregunta, ¿es sano, es conveniente, es innovador ese reclutamiento más extendido y con experiencia? Abro esta discusión para que nos demos un minutito. Rodrigo, Claudia y Luz. A ver, en esto, presidente, me encantaría tener, no sé si tenemos el dato, pero yo tengo la impresión, habría que revisar, que al menos los ingresos a la Academia Judicial de la gente, llamémoslo así, joven, los que van a partir, terminaron Derecho, trabajaron, en general yo creo que se llenan todos los cupos, que hay un tiraje muy fuerte hacia la carrera judicial. Aún así, la Academia y el Poder Judicial, por lo tanto, consideró desde ya bastante tiempo de que había que haber, de que tenían que tener esto que se llama admisión especial, curso especial, perfeccionamiento, ya no me acuerdo cómo se llama, que está orientado justamente a personas que ya traen una experiencia de 20 años. Por lo tanto, no voy a discutir yo que es válido hacerlo. No tengo ningún dato de si esas admisiones de cursos especiales que duran 6 meses o la mitad en vez de la mitad de lo que duran los otros, para incorporar gente de mayor experiencia, y que hasta ahora siempre se han nutrido de personas que vienen de otros lados y que no tienen el beneficio del goce de sueldo. No sé si es que eso tiene tiraje o no tiene ningún tiraje. O sea, si es que eso ha fracasado, por ejemplo, si es que en realidad se presentan 2 personas, 3 personas al año, querría decir que no funciona porque pareciera que el tema del sueldo, de no gozar con el goce de sueldo, es demasiado inhibidor. Si es que aún con el sistema actual, esos cursos, esos cupos, siempre se llenan, a lo mejor estamos dando un paso que no es estrictamente necesario y que va a abrir una puerta que no tengo idea de qué magnitud tiene, pero que habría que revisar. Entonces, ¿de qué es bienvenido?
que entra al Poder Judicial gente que tenga experiencia, es bienvenido. De hecho, por eso existe este curso especial. ¿Es inhibidor el sistema actual y por lo tanto eso es una cosa media fracasada? No lo sé. Sería bueno tener ese antecedente, pero yo quiero que estemos sobre todo conscientes de que esto abre... O sea, estamos creando una regla que no podemos negársela después a nadie. Esa es mi único comentario. Gracias. Presidente, yo tengo solo una consulta para transmitir por su intermedio tanto al Ejecutivo como al Ministerio Público. ¿Por qué, habiendo yo sido una de las personas que alegó, digamos, de que la primera indicación estaba redactada solo para fiscales exclusivamente y por lo tanto que hoy día se amplía con la redacción, pero sin embargo me llama la atención que se incorpore asistentes jurídicos? No sé cuál es la existencia de ellos o no en el Ministerio y si son personal de confianza, que creo que debería, como, no sé, que nos lo explicaran para poder tenerlo en cuenta. Senadora Ensberger. Mire, presidente, tengo muchas dudas. Este proyecto es el fortalecimiento del Ministerio Público. Pero podemos nosotros en este proyecto fortalecer a través de una norma como esta el Ministerio Público y a contrario sensu, debilitar la carrera judicial. Yo no lo sé, porque los cursos de la Academia Judicial son poquitos, son 24 personas. Hay una necesidad de jueces increíbles. Y acá, los pocos cursos que se dan, o la poca formación que hay a través de estos cursos, la estarías alargando 2 años, por lo menos sin que puedan entrar al Poder Judicial. Entonces, yo de verdad tengo dudas sobre la indicación, la comparto, el espíritu es bueno, si, no sé, pues si uno entrara a la Academia Judicial o cualquiera pudiera entrar, no hubieran cupos tan limitados, pero frente a las necesidades de jueces y los pocos cursos, no me parece fortalecer el Ministerio Público a cargo de debilitar las personas que puedan postular a ser jueces. Hemos abordado varios aspectos. Estimados colegas, yo soy autor de la indicación y me surge también, me abro a la duda, me abro a la inquietud que plantea Rodrigo y Claudia de la academia. Yo creo que la redacción está bien. Si mantenemos la norma, le pediría ahí a nuestros equipos que consignaran estas 2 variables que hacía tanto el senador Araya como Luz. Pero creo que es importante la consulta a la academia. Lo que deberíamos hacer y vamos a dejar pendiente la indicación como tal. No sé si corresponde invitarlos directamente o que hagamos, Rodrigo, ver alguna fórmula. No sé quién está de... Blanco está el presidente. De la Corte Suprema. El lunes podríamos hacer en algún momento, si bien no vamos, tenemos el lunes... Es que yo no sé si hay que invitar a la Academia o hay que invitar a la Corte Suprema. La Academia depende de la Corte Suprema. O sea, es un órgano, pero que tiene cierta autonomía respecto de la Corte. O sea, iremos a invitar al director, pero el lunes lo veo complicado porque vamos a ver otra materia. El martes invitarlo y sin perjuicio el lunes, Rodrigo, tal vez puede concurrir, ya que estamos ahí, pero no a la sesión, porque sería absolutamente contradictorio. Vamos a ver notario y no podemos abrir una discusión. Pero por lo menos que pudiera estar, o sea, invitarlo para el martes, pero sin perjuicio el lunes que pudiéramos reunirnos con él, al menos que concurra a la sesión o que puede ser antes o después, para a lo mejor ahí podemos dilucidar algo. ¿Les parece? Lo dejamos pendiente entonces con consulta a la Academia Judicial. Ya, presidente. Según lo que se había recibido información de la Secretaría, habría voluntad de ver también otras indicaciones que están pendientes
la indicación 57 y 58, página 74 del texto comparado. 74 del texto comparado, están el artículo 92 que crea el sistema de supervisión de la persecución penal. Aquí hay dos indicaciones, la 57 de la senadora Pascual y el senador Núñez y otra de la senadora Pascual y también el senador Núñez. El Ejecutivo ha hecho llegar un texto de redacción para esta normativa que se está repartiendo en este instante. Démosle lectura a la propuesta del Ejecutivo. Sí. Ya. Ya, señor presidente, como les digo, aquí hay dos indicaciones, una para modificar el artículo 92 y otra para agregar un inciso segundo nuevo. Estoy en la página 74 del comparado. El Ejecutivo está proponiendo una redacción, voy a leer, entiendo, al Ejecutivo pregunto la última columna, ¿ya? Sería la sustitución del 92 por todo lo que están ustedes proponiendo acá. Bien, voy a leer entonces la última columna de este documento. Quedaría así el artículo 92. Créase el sistema de supervisión de la persecución penal, cuyo objetivo será velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal aplicable, las instrucciones generales que dicta el fiscal nacional y por la calidad y oportunidad de la persecución penal. La unidad de supervisión de la persecución penal, dependiente de la División de Planificación, Control de la Gestión y Supervisión, estará encargada del funcionamiento y administración del sistema, debiendo respetar la autonomía de cada fiscal en la dirección de la investigación y el ejercicio de la acción penal pública conforme a la Constitución y las leyes. Agrega, la unidad de supervisión de la persecución penal deberá formular un plan anual de supervisión de carácter reservado, el cual será sancionado por el fiscal nacional al término de cada año calendario. Para la ejecución de dicho plan podrá considerar supervisiones generales o temáticas, pudiendo versar sobre determinadas tipologías o fenómenos delictuales, abordar una o más fiscalías locales y las unidades del sistema de análisis criminal y focos delictivos. Para llevar a cabo la supervisión, la unidad realizará aquellas actividades necesarias para el cumplimiento de sus funciones, las que serán establecidas por el reglamento señalado en el artículo siguiente. Artículo 92 sería sustituido por esta nueva redacción. Eso, presidente. ¿Se ofrece la palabra? Ejecutivo. Gracias, presidente. Esta propuesta se desarrolló en base también a una conversación con el Ministerio Público, que nos hicieron también una propuesta, y ahí llegamos a lo que estamos presentando ahora, y que además tuvo en consideración las indicaciones que estaban presentadas en relación al texto del artículo 92. Ahí recordar que el proyecto de ley aprobado en general propone un artículo 92 que crea este sistema de supervisión, y se le habían presentado un par de indicaciones. Estas se incorporan de alguna manera también al texto, sumado también a lo que nos había señalado el Ministerio Público en torno a la necesidad de dotar de un poco de mayor contenido a la propuesta original del mensaje, y además a la necesidad de referirse también a la incorporación de fiscales adjuntos a esta unidad de supervisión, cosa que estaba contemplada en el informe financiero, pero que se consideró también que era necesario como explicitarlo de alguna manera en la propuesta. Entonces, tenemos una modificación tanto al artículo 92, pero además se agrega un artículo 92 bis que se hace cargo del tema más bien de personal y del reglamento que vendría a desarrollar esta unidad de supervisión. Leemos el 22 bis para mejor ilustrar. El 92 bis. Sí. Se propone, voy a leer en la página 2 del nuevo documento que ha traído el Ejecutivo, el artículo 92 bis referido. Dice así: la unidad de supervisión de
la persecución penal estará conformada, al menos, por fiscales adjuntos, quienes contarán con dedicación exclusiva a la labor de supervisión y durarán en dicha función por un plazo de 4 años, prorrogables por el mismo periodo en el cargo, debiendo retornar a sus funciones habituales transcurrido dicho plazo. Lo anterior estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria de la institución, debiendo en dicho caso proveerse las correspondientes suplencias en sus fiscalías de origen. Un reglamento dictado por el fiscal nacional regulará la forma de funcionamiento del sistema, el contenido mínimo del plan anual de supervisión, los lineamientos para el diseño y desarrollo de actividades de supervisión, los requisitos y las características del concurso para los fiscales adjuntos que conformarán esta unidad, entre otras materias que se consideren necesarias para el adecuado funcionamiento del sistema. La palabra. Escuchemos al senador primero, acumulemos algunas preguntas y luego al Ministerio Público. Gracias, presidente. A ver, yo estoy de acuerdo con la creación de la unidad, pero sí lo que me gustaría, más que tratar la unidad en forma autónoma, que pudiéramos ver esto en conjunto, porque esto tiene implicancias respecto de los procesos de auditoría del Ministerio Público y eventualmente los procesos de fiscalización y sanción. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, probablemente aquí puede estar el corazón de lo que son los problemas de la persecución penal, que es la falta de control que hay en la institución respecto de lo que hace cada fiscal en la investigación. Entonces, con la redacción que se le da como a entender que se sigue como esta suerte de autonomía a todo evento en lo que el fiscal hace en una investigación, pudiendo estar cometiendo errores en la investigación, y con la redacción que se le da me da la impresión de que impediría poder generar mecanismos de control o de corrección, que son algunos de los que ya hemos aprobado con las nuevas atribuciones fiscal nacional. Entonces, en esto, o sea, estando de acuerdo, creo que lo que tenemos que ver es la visión de conjunto. Porque, por ejemplo, la pregunta natural que surge de esto, ¿qué es lo que pasa si el sistema de supervisión va a la Fiscalía X y determina que el fiscal Y está llevando mal una investigación, que no está acatando, por ejemplo, los lineamientos generales que está dando el fiscal nacional o el fiscal regional respecto de la persecución de determinados delitos? Con la redacción que se le da, que está puesta en rojo, pareciera ser que no se puede hacer nada, porque en el fondo se consagra la absoluta independencia y autonomía de ese fiscal, y cosa que yo creo que no corresponde, porque una cosa es que el fiscal sea autónomo respecto a la investigación y otra cosa muy distinta es que no cumple las instrucciones que se le está dando al superior jerárquico respecto de cómo llevar adelante la persecución penal. Entonces, en esto, o sea, mi impresión es que la aprobación o rechazo de esto depende mucho de cuál sea la mirada en conjunto en general del sistema de control de esto. Porque en el fondo yo creo que el fortalecimiento del proyecto, y no voy a volver a lo que he dicho al principio, o sea, buena parte del problema de la persecución penal radica en que muchas veces no hay una línea clara y el fiscal nacional o el regional no tiene cómo hacer un control efectivo respecto a qué es lo que está pasando en determinadas investigaciones. Entonces, por eso me gustaría mirar como más sistémicamente esto, más que solo la unidad de supervisión. Claudia o Rodrigo. Yo creo que en la parte rojita, por así decirlo, de la indicación, deberíamos hacer referencia que sobre esto decidimos, ya no me acuerdo si el artículo 18, 19, o parte del 17, en las funciones del fiscal nacional, porque ahí discutimos mucho esto y llegamos finalmente a una redacción que armonizaba bien estas distintas preocupaciones. Entonces, le quería sugerir, presidente, que revisemos eso, porque haciendo la referencia probablemente queda Más claro, mucho más claro y más orgánico. justamente. Claudia. Sí, gracias, presidente. Yo solo quiero argumentar y defender, en primer lugar, el tenor de las indicaciones originales y agradecer el cambio y por cierto, las sugerencias que nos hace el Ejecutivo después de las reuniones con el Ministerio Público y los asesores para el cambio en la propia indicación, puesto que al menos yo me siento satisfecha en la incorporación del espíritu de lo que buscaba nuestra indicación. Pero quiero defender el espíritu de la indicación porque cuando discutimos el artículo que efectivamente que fue largamente discutido a propósito de que primeramente venía con la indicación de autorizar al fiscal nacional a generar orientaciones o instrucciones particulares para luego quedar en las medidas especiales, yo siempre defendí la idea que eso obviamente, a pesar de no estar de acuerdo con aquella indicación, que la voté en consecuencia,
no podía minar al menos el principio que le da la ley a los fiscales regionales y a los fiscales a cada uno. Y quiero decir esto porque está bien si se puede buscar una redacción que lo pueda compatibilizar, pero a mí me parece que aquí estamos con un tema que al menos yo siento que de lo que está ocurriendo en el país y de lo que hemos estado conociendo en la prensa, hay acusaciones sumamente graves donde a fiscales regionales se les instruyó situaciones bastante complejas por parte del fiscal nacional en años anteriores. Entonces, lo que estamos buscando es precisamente evitar eso, medidas especiales para poder hacer cumplir las orientaciones generales, las instrucciones generales, pero no, entendí yo, al menos de la indicación, cuando se votó esa indicación en las facultades del fiscal nacional, que el fiscal nacional no es quien asume todas y cada una de las investigaciones individuales y opera como fiscal a cargo de la causa. No sé si me explico. Puede hacerlo excepcionalmente, por cierto, pero en una, no en todas y cada una. No sé si porque si no, yo misma fui la que argumenté acá que estábamos transformando también al fiscal nacional o a una futura fiscala nacional en el sujeto de las mayores presiones, porque todo el mundo le va a ir a pedir que asuma su propia causa. No sé si me explico. Entonces creo que desde ese punto de vista ese es un poco lo que busca nuestro espíritu de indicación, digamos, ¿no? En ese sentido. Y eso en relación a la indicación original 57 y la 58 la entendemos absolutamente subsumida. De hecho, nosotros la íbamos a retirar, por lo tanto, estamos de acuerdo, digamos, con el cambio. Gracias. Gracias, senadora. Yo quiero reiterar y doy inmediatamente la palabra al Ministerio Público, que la indicación, y creo que lo recoge bien, cuando señala debiendo respetar la autonomía de cada fiscal y la dirección de la investigación y el ejercicio de la acción penal pública. Yo creo que en eso hay consenso. Pero yo acá también quiero dejar constancia. Así como yo no estoy de acuerdo con que se den esas instrucciones específicas y el fiscal nacional esté metido en cada una de las causas, a lo largo de todo Chile, yo creo que nosotros tenemos una anomalía estructural en que es al fiscal nacional al quien se le pide explicaciones y tiene que dar explicaciones por la irresponsabilidad de un fiscal en Los Vilos que no llega o hace una mala alegación por unos narcos, o un fiscal que en tal o cual situación tiene. Entonces, yo creo que, y por eso me parece muy bien cómo está el fraseo, independencia absoluta en la dirección de la investigación y el ejercicio de la acción penal, pero no puede haber una autonomía absoluta en la irresponsabilidad, y ahí creo que tenemos que tener una institución más jerarquizada y con la capacidad de, ante esa situación, iniciar los procedimientos, las investigaciones, y no en definitiva que termina siendo el Ministerio Público, por tanto el fiscal nacional, el responsable de una irresponsabilidad o una negligencia o algo que puede ser incluso eventualmente delito de un fiscal a cargo. Claramente, dirección de la investigación y ejercicio de la acción penal pública, autonomía, pero esa autonomía no da un manto de impunidad respecto de otro tipo de actuaciones. Si no hay más preguntas, secretario, y luego al Ministerio Público. Señor presidente, dado que se invocó la norma o criterios que se aprobó previamente por la comisión, la Secretaría tiene el registro de los cambios que se hicieron en la letra A del artículo 17. Si quieren, se los vuelvo a leer. ¿Les parece? Dice el 17, letra A, el párrafo primero se mantiene tal como está vigente la ley y se sustituye a partir del párrafo segundo. Dice así: el fiscal nacional dictará las instrucciones generales que estime necesarias para fijar la unidad de acción de los órganos de la institución, en especial para la consistencia y eficacia de la persecución penal y el adecuado cumplimiento de las tareas de dirección de la investigación de los hechos punibles, ejercicio de la acción penal y protección de las víctimas y testigos. No podrá dar instrucciones o ordenar, realizar u omitir la realización de actuaciones en casos particulares, con la sola excepción de lo establecido en el artículo 18. Sin embargo, en las investigaciones en que puede existir una afectación a la unidad de acción, así consideradas por las unidades especializadas o la unidad de supervisión cuando corresponda,
el fiscal podrá ordenar al fiscal regional correspondiente que adopte las medidas que sean necesarias a fin de garantizar el adecuado cumplimiento de la instrucción general. Asimismo, cuando tal afectación comprometa gravemente la unidad de acción, el fiscal nacional podrá impartir al fiscal regional correspondiente medidas específicas sobre las diligencias investigativas y las actuaciones procesales que considere pertinentes. En el caso que se ordenen medidas relativas a actuaciones procesales impostergables, el fiscal regional deberá darles cumplimiento, pudiendo representarlas al fiscal nacional conforme al procedimiento del artículo 44. Ahí está pendiente la resolución si la menciona al 44 o al 35, según vayan a determinar sus señorías. Muchas gracias, Rodrigo. Ministerio Público. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Esta constituye para nosotros el corazón del proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público. Esta es una instancia que no existe en la actualidad, pero que sí está presente en la mayoría de los sistemas comparados que tienen los Probation Service. Tienen a su vez estos sistemas de inspectoría o de supervisión de la persecución penal, precisamente para asegurar la oportunidad, la calidad y la consistencia de la misma. Por eso para nosotros es muy importante que se regule esta instancia, y de hecho solo mencionar que el informe financiero considera precisamente la creación de la unidad de supervisión. Contemplan en total 40 cargos para efectos de su implementación, entre esos un jefe de unidad, 5 supervisores macrozonales que van a ser fiscales. Esto es importante señalarlo. ¿Por qué fiscales? Porque lo que se ve precisamente en la experiencia comparada es que aquellos que supervisan son a lo menos pares, y ojalá pares con mayor experiencia de aquellos que son supervisados. Por eso es importante que sean fiscales y no un abogado que no esté revestido de tal calidad. Además, adicionar que para nosotros era importante, y por eso lo trabajamos así con el Ejecutivo, poder establecer de manera más clara las funciones que le competen al sistema de supervisión, y la posibilidad de establecer entonces este plan anual de carácter reservado por parte del fiscal nacional, y que efectivamente se establezca entonces todas las facultades reglamentarias para poder regularlo. Sí, nosotros veíamos con cierta distancia la regulación respecto de la independencia y autonomía, precisamente por lo que acá se señala. Es preciso señalar que los fiscales, el Ministerio Público es independiente. El Ministerio Público es independiente de otros poderes del Estado, por cierto. ¿No es cierto? Nosotros no somos un poder, pero somos un organismo autónomo. Pero la independencia concebida como independencia externa en la institución no es tal. Por eso nosotros preferimos el vocablo autonomía. Autonomía implica capacidad de agencia, de que el Ministerio Público y los fiscales puedan llevar adelante la investigación y realizar las actuaciones procesales que están ahí contenidas, y que para eso no tenga que estar pidiendo instrucciones particulares a cada momento. Sin embargo, los fiscales no cuentan con independencia interna de conformidad con el artículo 17, letra A, en la medida que existen tanto instrucciones generales como instrucciones particulares, y a lo cual también se adicionan hoy en día las medidas específicas, digamos, en esta naturaleza. Por eso nosotros postulábamos más bien el vocablo autonomía, es decir, capacidad de agencia para efectos de dirigir la investigación, pero no independencia, porque la independencia está establecida, digamos, desde la separación de los poderes por Montesquieu, y refiere a la independencia, sobre todo externa, que nosotros, por cierto, la tenemos, pero la independencia interna, que en este caso los fiscales no gozan de independencia externa, porque están sujetos a las instrucciones tanto generales del fiscal nacional como particulares de los fiscales regionales. Y ese es un modelo que ha existido desde siempre, y al cual hoy se le adicionan las facultades establecidas adicionalmente en el artículo A. Entonces, por eso hay que tener cuidado con el concepto de independencia. El concepto de independencia está establecido para los poderes del Estado. Sí, por eso nosotros planteamos, conjunto con el Ejecutivo, que se hable de autonomía como capacidad de agencia. Sin embargo, entender de que esa capacidad de agencia, a su vez, se encuentra supeditada a lo establecido en la Constitución de la Ley, y en particular al 17A. Y por eso me permito sugerir, en términos de la redacción, que se señale luego del punto que se establezca que es especialmente en relación a lo dispuesto con el artículo 17, letra A, contenido en esta norma, que refiere a las instrucciones generales, a las instrucciones y las medidas especiales. Creo que es muy extensa y clara su exposición. Me parece bien y es bueno que consignarla en esos términos en la historia de la ley o en el proyecto. Creo que
está bien hilado. Lo que pediría es para que procedamos a la votación el texto donde hace la referencia al 17A. No sé si es un punto, es muy largo el inciso, no sé si un punto seguido, no obstante que debería ser punto seguido, pero lo digo como técnica. La presente ley, mejor, conforme a la Constitución y la presente ley, no, porque si no va a tener que andar haciéndole revisión a todos y cada uno de los artículos que le queda todavía por modificar, mejor la presente. Como quede después. Adelante, María Esther. Ana María. Ana María, chuta, yo. No se preocupe. María Esther, Ana Sí, María. Ana María. Que tenía anotado que María, ya, Ana María. Que a los dos, que veo que están trabajando muy bien, eso, María. Claro, yo sugeriría, si me lo permite, señor presidente, debiendo respetar la autonomía de cada fiscal en la dirección de la investigación y el ejercicio de la acción penal pública conforme a la Constitución y las leyes y especialmente lo dispuesto en el artículo 17A de la presente punto. Y las leyes, como especialmente. Lo dispuesto en el artículo 17A. De la presente. Espérate, A, 17A y Lo dispuesto. y las instrucciones. Yo creo que es la presente ley. Sí. María Esther. Gracias, presidente. Es que compartiendo lo que quiere el Ministerio Público también, para ser más precisos con este tema, creemos que tiene como una dificultad de texto a propósito de lo que aborda el 17A. Entonces, no sé, ¿le podemos dar la palabra a Rodrigo, que él lo tiene más? Presidente, por su intermedio, más que nada entendiendo lo que señala el Ministerio Público, si la independencia de los fiscales se ve limitada internamente por las instrucciones generales, las medidas, y las instrucciones particulares del fiscal regional a los fiscales adjuntos, el 17A únicamente habla de instrucciones generales del fiscal nacional y medidas que son del fiscal nacional a los fiscales regionales. Quedarían fuera las instrucciones particulares que da el fiscal regional a los fiscales adjuntos, que de hecho la unidad de persecución va a ver cómo lleva cada fiscal adjunto una causa en específico. Entonces no quedaría regulado eso en el 17A. Inmediatamente. Ana María. Esperemos un segundito, Claudia. Ana María. Sí, compartiendo la aprehensión al Ejecutivo sería 17A y artículo 32 también, que es el que regula las instrucciones particulares del fiscal regional respecto de los fiscales adjuntos. O sea, eso sería más preciso. Claudia. Presidente, yo solo por economía creo que queda mejor conforme a la Constitución y la presente ley y las leyes y la actual ley orgánica. No sé cómo quieran, pero de verdad es que si no, hay más artículos inclusive que se podrían seguir calificando. Yo prefiero que diga la presente ley, si me permiten. Se ofrece la palabra. Sí, efectivamente, nuestra sugerencia es que se señale especialmente, que no excluye otras referencias a la ley orgánica, y por eso se dice especialmente lo contenido en el artículo 17A y el 32, por lo menos nosotros creemos que queda resguardada la forma orgánica actual, ¿no es cierto?, en la cual opera el Ministerio Público, que concibe las instrucciones generales, las instrucciones particulares y las medidas especiales. Perfecto. Yo le pediría, sin perjuicio, nosotros vamos a hacer una revisión, como se hace en estos proyectos, a la Secretaría, si hubiera alguna otra omisión o referencia particular que haya que hacer, recogiendo un poco el espíritu de Claudia, pero creo, al menos revisado, y ahí le pido a la Secretaría que 17A y 32 son las referencias particulares. Especial preocupación, Rodrigo, de mirar, sobre todo al final del proyecto, si tuviéramos que hacer referencia a alguna de ellas en particular. Gonzalo. Rodrigo, Sí. ¿qué le digo, Rodrigo? Presidente, disculpe. Rodrigo, que estoy enredado aquí. Dele nomás. Siguiendo la línea de lo que señala el Ministerio Público, creemos que la referencia correcta no es el 32, sino el 44. El artículo 44 es el que señala que los fiscales adjuntos deberán dar cumplimiento a instrucciones particulares a los fiscales regionales. El artículo 32 hace referencia a las funciones administrativas del fiscal regional. Eso.
A ver, escuchemos al Ministerio Público. Sí, no, que efectivamente tiene razón porque el 32 refiere a las instrucciones generales de los fiscales regionales y el 44, inciso segundo, establece los fiscales adjuntos estarán igualmente obligados a obedecer las instrucciones particulares que el fiscal regional les dirigiera con respecto al caso que les hubiera asignado, entre otros. Entonces, es correcta la referencia al artículo 44. Entonces, 17A y 44, si queremos ser más precisos en relación a las instrucciones generales, particulares y medidas específicas. No 32. Estimado colega, yo voy a poner en votación la indicación en los términos que están redactados con la inclusión, secretario, que en el inciso primero, luego del punto final, se elimina, dice, conforme a la Constitución, coma, las leyes y especialmente lo dispuesto en el artículo 17A y 44 de la presente ley. Entonces se votaría esta nueva redacción. Entiende que la Secretaría es la aprobación de las indicaciones 57 y 58 con modificaciones. Y se agregaría en el inciso final, perdón, el inciso primero, a continuación de lo que aparece subrayado en rojo, y especialmente lo dispuesto en la letra A del artículo 17 y el inciso segundo del artículo 44. ¿En votación, presidente? Sí. Ya. Senadora Pascual. Respetando obviamente y agradeciendo el que se haya considerado, digamos, nuestra preocupación en materia de la autonomía de cada fiscal y habiendo, por cierto, propuesto que quedara de una manera referenciada la ley en general y no cada artículo, pero a pesar de aquello voy a votar a favor. Vota a favor, entonces. Senador Galilea. A favor. Senador Araya. A favor. Senadora Vesperger. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado. A ver, estamos en la hora, pero si nos damos un segundo, nosotros estábamos si le parece que votemos el 52 bis, 92 bis, que está en el paralelo. Si le damos lectura, démosle. ¿Esto va a ser suscrito por sus señorías o por alguien? Porque es una redacción nueva que no está en el boletín de indicaciones, entonces o vamos a pedir al Ejecutivo que la patrocine. Es del Ejecutivo, esto es del Ejecutivo con el... ¿La van a patrocinar el Ejecutivo? Pero, o sea, la firmamos nosotros y nos la patrocina el Ejecutivo porque... No. La pregunta es quién va a ser el autor para los efectos del informe. Yo tengo que poner, a continuación se trató... Claro, esa es la pregunta. ¿La comisión? ¿Por qué no? Y entonces, en el 93 había que hacer una indicación que diga suprímase este artículo, donde dice ahí subsumido en el anterior por el 93. No, es la indicación. La indicación quedó subsumida. Es sobre la Rodrigo, está yo la lo que le primera pido es que página. demos lectura al 92 bis Ya. para efecto y Ya. lo suscribimos como comisión, Ya. si les parece. Dice sea unanimidad. el 92 bis, vuelvo a leerlo, la unidad de supervisión de la persecución penal estará conformada al menos por fiscales adjuntos, quienes contarán con dedicación exclusiva a la labor de supervisión y durarán en dicha función por un plazo de 4 años, prorrogables por el mismo periodo en el cargo, debiendo retornar a sus funciones habituales transcurrido dicho plazo. Lo anterior estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria de la institución, debiendo en dicho caso proveerse las correspondientes suplencias en sus fiscalías de origen. Un reglamento dictado por el fiscal nacional regulará la forma de funcionamiento del sistema, el contenido mínimo del plan anual de supervisión, los lineamientos para el diseño y desarrollo de actividades de supervisión, los requisitos y las características del concurso para los fiscales adjuntos que conformarán esta unidad, entre otras materias que se consideren necesarias para el adecuado funcionamiento del sistema. ¿Hay unanimidad para aprobarlo? Pregunto. ¿Habría unanimidad para aprobarlo? Rodrigo. Para los redactores, quiero entender bien lo siguiente. Dice, estará conformada al menos por fiscales adjuntos. ¿Qué quiere decir con al menos por fiscales adjuntos?
al menos por 2 fiscales adjuntos, pueden ser fiscales adjuntos, fiscales regionales, fiscales... ¿Para dónde va esa referencia? Y una cosa más, una nimiedad, pero no sé si será bueno decir prorrogable por solo una vez, para que nunca nadie discuta que sean prorrogadas. Pero más que eso, me importaba lo otro. No entiendo el alcance de al menos. De jerarquía, pero pregunta, si no hay otra duda, ofrecemos la palabra al Ejecutivo o al Ministerio Público. Se hace referencia especialmente al tema de los fiscales adjuntos porque se quiso dejar claro que fiscales adjuntos que generalmente no participan de unidades que están en la Fiscalía Nacional podían ser partícipes de esta unidad y preferíamos dejarlo explícito. Es algo que sí contempla el informe financiero. El informe financiero tiene, como decía Ana María, un costeo que contempla 5 fiscales adjuntos que trabajarían en esta unidad. Ahora, por cómo se está pensando la unidad, son fiscales que no estarían adscritos de manera permanente a esta unidad, sino que habría una especie como de recambio de estos fiscales cada 4 años o un periodo de 8 años. Entonces, la referencia a al menos fiscales adjuntos era dejar establecido en la ley que podían fiscales adjuntos pertenecer a esta unidad. Ese es el sentido. Ese es el sentido. Usar fiscales adjuntos, fiscales ayudantes, fiscales... Sí, que al menos, Ana María. Sí, a ver, resaltar 2 aspectos de que se refiere exclusivamente a fiscales adjuntos. Esa es la categoría, ¿no? Por lo tanto no corresponden a fiscales regionales, no corresponden a abogados asistentes, solo fiscales adjuntos. No. Yo creo que la indicación funciona bien si le eliminamos el al menos. Debo reconocer que a nosotros también nos llamó la atención. Solo hacer presente, para efectos de la historia de la ley, de que no son solo fiscales adjuntos, sino que también está conformado por un cuerpo de profesionales y de administrativos que apoyan esa labor. Ahí se justifica el al menos. Claro. Entre otros es mejor. Entre otros. Será conformada, entre otros, por fiscales adjuntos. Entre otros fiscales adjuntos. Pero para que lo dejemos en la historia, que es importante, Ana María, que nos explique, yo creo que estamos de acuerdo en lo que se está creando, ustedes tienen el diseño, vamos a eliminar la palabra al menos y poner entre otros, y explíquenos cómo va a quedar constituida, en definitiva. Si eso es lo que importa. Por su intermedio, señor presidente, lo que está contemplado en el proyecto de ley es una dotación de 40 personas en total que conformarán esta unidad de supervisión, en particular un jefe de unidad que es un fiscal adjunto, supervisores macrozonales, en total 4, pensemos entonces zona norte, centro, sur, austral, por 26 abogados supervisores, 5 analistas jurídicos, 3 analistas de información y una secretaria. Eso hace en total 40 personas en este modelo que, huelga decir, es un modelo desconcentrado. O sea, tiene supervisores macrozonales, entre otros, que van a estar encargados. Quisiera sí hacer la siguiente referencia en relación a por qué los 8 años, 4 u 8 años. Es importante para que no se generen clientelismos. Por eso nosotros creemos que es importante que efectivamente es necesaria la renovación respecto de las personas que participan en este cuerpo. Tengo una duda. La descripción de cómo va a estar conformada esta unidad de supervisión de persecución penal es la que usted nos ha dicho. Y esos cargos vienen en el informe financiero de este proyecto. Al poner acá que va a estar conformada, entre otros, por fiscales adjuntos, significa que el fiscal puede designar en alguno de estos cargos
a fiscales adjuntos actuales. Eso es. O sea, esa que usted describió es la dotación y esos profesionales, en algunos casos, no puede venir, no necesariamente contratan a alguien de afuera, sino que el fiscal pone en alguno de esos cargos a fiscales adjuntos. ¿Eso es? Es que, presidente, yo creo que la redacción original del 94 es mucho menos problemática, solamente habría que ajustar la nomenclatura. Porque dice el sistema de supervisión estará conformado por un cuerpo de supervisores, profesionales técnicos y administrativos que apoyarán el ejercicio de dicha función. El cuerpo de supervisores estará dirigido por fiscales adjuntos. Entonces, sacar la expresión sistema de supervisión y dejar unidad de supervisión. Yo creo que eso evita el error que se está generando con el que estará conformado con al menos con fiscales de adjuntos. Sí, si me permite, la redacción original es la redacción que propuso el Ministerio Público, el artículo 94. Sí, porque no había redacción original, el artículo inicial era mucho más pequeño. Pero si ustedes lo tienen a bien, se puede... El 94 sí. Lo que pasa es que no entiendo por qué agreguen acá... Es que esto estaría bien incorporando el nombre que le pusieron, hay menos problemas. Luz. Sí, lo que yo no entiendo en la nueva redacción del 92 bis, el por qué le ponen fiscales adjuntos. O sea, a lo mejor al término tú podrías poner que el fiscal nacional tendrá la facultad de designar entre la composición, o no sé cómo redactar, que se establece en esta ley de cómo va a estar compuesta a fiscales adjuntos. Pero si yo leo el 92 bis como viene propuesto, entiendo que además del cuerpo de supervisores, profesionales, técnicos, administrativos, tienen que haber ahí fiscales adjuntos. Eso es lo que yo entiendo de la nueva redacción y no es lo que usted señala. ¿O estoy equivocada? Porque el 94 dice que va a ser dirigido por los fiscales adjuntos y la interpretación que da el Ejecutivo es que, oye, a los fiscales adjuntos se les puede considerar dentro de esto. Rodrigo. Por eso el 94 era más claro Rodrigo, con la nomenclatura. ¿se puede considerar eso? ¿Cuál de todos los Rodrigo? ¿A qué estás mirando? No, es que a ti no, hoy día no te puedo decir Rodrigo porque te llama, así que no es a ti. Senador Galilea, si se puede argumentar, ese debate está bien. ¿Hay algún problema independientemente, Claudia, de redacción en la... Creo que estamos de acuerdo, pero hay un problema de hilación en la explicación. Le damos la palabra a don Rodrigo Galilea. Voy a decir. Como venía el 94, en este texto, en el 94, dice que el cuerpo de supervisores va a estar dirigido por fiscales adjuntos. De lo que yo entendí, a lo mejor muy mal entendido, pero que además, que no es tan raro, de acuerdo a la redacción, que tendríamos que cambiarla, es que se quería aclarar de que un fiscal adjunto podía ser parte del cuerpo de supervisores, porque si no lo ponía a juicio del Ejecutivo, nadie los iba a tomar en cuenta. O podía ser discutible si un fiscal adjunto podía ser parte o no del cuerpo de supervisores. Entonces, primero tenemos que aclararnos todos cuál es la... Porque es distinto de, oye, digámoslo expresamente, porque si no pueden que no los tomen en cuenta, a derechamente, como dice en el 94, no solamente lo van a tomar en cuenta, ellos son los que dirigen. Entonces hay una distancia grande entre el texto del medio al del de... Escuchemos a la senadora. Les pido, vamos a prorrogar 3 minutos, si no hay claridad lo vamos a dejar pendiente. Claudia y luego el Ejecutivo y el Ministerio Público. Sí, gracias, presidente. Yo entiendo, el artículo 92 es el que crea el sistema de supervisión. A partir de eso, lo que acabamos de aprobar, con matices y todo, digamos, que se manifestaron en el debate, es un artículo 92 que en su primer inciso crea el sistema de supervisión, habla además de, ahí también instala la unidad de supervisión de la persecución penal. El artículo segundo habla nuevamente de la unidad de supervisión
por quién que debe formular los planes, etcétera, y el artículo 3 de las actividades necesarias para llevar a cabo el cumplimiento. Por eso es que la indicación, si de nosotros de aprobar, debiera ser un artículo 92 bis, porque sigue hablando de la unidad de supervisión y no de un artículo 94. La unidad de supervisión de la persecución penal estará conformada, o sea, tiene toda lógica y sentido que el bis es el que vuelve a decir cómo... Lo sé, lo tengo claro. Y por lo mismo es que me parece además que está mejor logrado en el artículo 92 bis la redacción, salvo al menos que ya se había resuelto, que nos propone el Ejecutivo, el contenido, digamos, porque se está planteando, digamos, quiénes son los profesionales centrales que tienen que estar ahí, independiente que, por cierto, hay toda una serie de otros profesionales o técnicos que tienen que estar, y el tiempo que pueden estar o no en dichos cargos y cómo después deben volver. Eso, presidente. María Esther, Ana María, como ustedes desean. Gracias, presidente. Bueno, la redacción que ustedes ven en el 92 bis fue la redacción consensuada luego de algún análisis previo a partir de lo solicitado por el Ministerio Público, que básicamente era incorporar esa era la principal petición, incorporar a los fiscales adjuntos en esto, por la dificultad que podría existir en torno a la interpretación de si fiscales adjuntos podían o no participar de alguna unidad de la Fiscalía Nacional. Nosotros creemos además que, claro, el fiscal nacional tiene la potestad como reglamentaria como para organizar también la Fiscalía Nacional y poder él también definir cómo va a estar integrada esta unidad de supervisión. Esto es sin perjuicio de que exista un informe financiero que respalda esa posibilidad. ¿Cuál era la complicación del término como supervisor que está en el 94? Es que supervisor no existe como una figura, digamos, en la ley, sin perjuicio de que alguien que pertenezca a unidad de supervisión ejerza labores de supervisión. El problema en el término como supervisor. Sin perjuicio de eso, podemos tener alguna redacción alternativa, que la tenemos acá basada en el 94, como 92 bis, que puede ser un poco más clara, y la podemos leer. La unidad de supervisión estará conformada por fiscales adjuntos, profesionales técnicos y administrativos que apoyarán el ejercicio de dicha función. Los fiscales adjuntos contarán con dedicación exclusiva a la labor de supervisión y durarán en dicha función por el plazo de 4 años, prorrogables por el mismo periodo, debiendo retornar a las funciones habituales transcurrido dicho plazo. Claro. Ana María y cerramos el tema. Sí, por su intermedio, señor presidente, iba a proponer exactamente lo mismo que el Ejecutivo. Una fusión entre los dos artículos de manera que quede más claro. Pero la propuesta de ello, agregando el tema de debiendo proveerse las correspondientes suplencias en la Fiscalía de Origen, estaríamos totalmente de acuerdo. Ana María, el colega, si me siguen un minuto porque estamos pasados 15 minutos y tenemos que integrar la sala para la sesión. Yo le pediría que lo redactaran, que lo trajéramos redactado. Yo creo que es importante entender bien el encaje. Estamos en el 92 bis, por tanto, es posterior al 92 y estamos en... claro, entonces yo lo que pediría, yendo quizás en esa línea, creo que estamos sobre referenciando a los fiscales adjuntos. Yo creo que uno tiene que entender de qué va a estar compuesto, más que si solo con ellos. Yo entiendo que estamos creando una unidad de supervisión de persecución penal. ¿Cómo se compone? Se hace la referencia, pero no sobre señalar que es tal o cual. Digan quiénes son y en toda su unidad, si hay una dotación de 40 personas, no hay problema de dotación, no hay que poner en comisión de servicio, se va a crear. Entonces yo pediría que lo trajéramos redactado y comenzamos la próxima sesión del martes con la votación del texto ya acordado. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.